Estamos de vuelta a 8:10, las 8:10, nueva hora de actualidad en Infinita. En Ahora es Cuando conversamos esta mañana con Holger Polman, presidente de ICARE. Gracias, Holger, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos felices por estar acompañándolo en la mañana. Así Oye, que listo ya para ENADE, que tenemos mañana desde bien temprano. Antes de mirar un poquitito el programa y cuál es el objetivo, hablemos un poco de lo que representa el Encuentro Nacional de la Empresa, en términos de la relevancia que ha ido construyendo con el paso de los años. sí, bueno, ICARE fue fundado hace 72 años atrás, en 1953, y ya desde bastante al principio se empezaron a hacer estos encuentros nacionales de la empresa, que es la ENADE, digamos, la abreviación de esas palabras. Y este es el evento número 47 de la ENADE, y la verdad es que le ha dado cada vez más importante. Es el evento más importante de ICARE y al mismo tiempo yo diría que también es el evento más importante público-privado, porque aquí en la ENADE también hay una alta participación por parte del sector político, pero especialmente en los años de elecciones. Entonces, esta oportunidad vamos a tener a todos los candidatos, esperamos, participando en el debate al final, en el bloque final de la ENADE de mañana. Ya, la relevancia que se ha venido construyendo con el paso de esas décadas, tú dirías que ha estado radicada fundamentalmente en qué es lo que busca el Encuentro Nacional de la Empresa, pensando más en la ciudadanía que no solamente en el digamos, mundo empresarial propiamente tal, ¿no? Sí, claro, mira, es evidente que ICARE lo que se relaciona mucho con la empresa. Nosotros en general empujamos muy fuerte lo que es el tema de la excelencia empresarial, pero también cómo la empresa se inserta dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que es una visión más empática desde la empresa de qué es lo que requiere la sociedad y cómo los distintos stakeholders con los que se relaciona la empresa podemos apoyar a hacer que la empresa pueda contribuir más a la sociedad de mejor manera, y nosotros lo que creemos es que el pilar de lo que hay que empujar en estos momentos es el crecimiento y obviamente también el tema de la seguridad. Entonces, estamos detrás de eso y armamos una agenda ya en la ENADE del año pasado con respecto al tema del crecimiento especialmente, donde nosotros estamos aspirando a crecer a tasas más ambiciosas, no con el 2%, porque el 2%, si lo proyectamos en el largo plazo, necesitamos más de 35 años para poder duplicar el PIB, básicamente. Entonces, creemos que con todas las necesidades sociales que hay, la mejor forma de poder traspasar eso al resto de la sociedad, o sea, un mayor gasto social, es a través del crecimiento. Y lamentablemente los últimos 11 años hemos estado más de 11, incluso 15 años, estamos más estancados y hemos tenido desde la última reforma tributaria 11 años seguidos de déficit fiscal, que básicamente no ayudó a nada, y lo único que produjo la reforma tributaria que se hizo en esa oportunidad es frenar a la economía, frenar el crecimiento. Ya desde entonces que estamos creciendo a tasas promedio por debajo del 2%. Ahora, en esa misma lógica, ¿no? Y si mirando cómo es hoy día el escenario, ¿qué debería uno esperar entonces en términos de lo que allí en ENADE vaya a ocurrir mañana en el Metropolitan, en el ex Casa Piedra? Bueno, la ENADE de mañana, yo creo que estamos poniendo mucho énfasis en el tema de la colaboración. Estamos poniendo énfasis en que tenemos que no dejar de hablar, es el verba et facta. Entonces, es seguir hablando, porque el diálogo creemos que contribuye a la confianza, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un mayor esfuerzo para hacer cosas, para gatillar que se hagan las cosas. Y en ese sentido creo que tenemos que poner todos juntos manos a la obra. Yo creo que ahí el rol tanto del Estado como la empresa privada, como la academia, es fundamental, pero también hay que sumar a eso el esfuerzo de los emprendedores y de los actores sociales. Ya, nosotros vamos a ver mañana a partir de las 8:45 las primeras, digamos, discursos o presentaciones. Entiendo que parte contigo, ¿no? Un cuarto para las 9 de la mañana. Así es. Yo hago la apertura. También después viene Susana Jiménez, desde el punto de vista de la CPC. También vamos a tener al presidente de la República con su discurso y después en el segundo bloque
Holger, No, perdona, es que, dime. antes de que nos vayamos, si no me quiero ir rápido, quiero detenerme, digamos, en cada uno de los bloques y lo que representa. Entiendo que tú eres el anfitrión, ¿no? Como presidente de ICARE, y tú vas a dar la bienvenida y más o menos fijar los parámetros de lo que se busca en este encuentro. Y en el caso de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, la perspectiva, ¿no?, que tiene el mundo empresarial. Pero vamos a tener un presidente que no va a estar en estricto rigor presente físicamente, como sí ha sido la tradición de encuentros nacionales de la empresa anteriores. ¿El presidente lo va a hacer de forma telemática en vivo? ¿Va a ser grabado? ¿Sabemos algo de eso, no? Sí, va a ser en vivo, va a ser en forma telemática. La verdad es que han hecho un gran esfuerzo para poder conectarse, pero van a estar en una visita a Estado en el Vaticano, Ujú. entonces hemos hecho lo posible para poder compatibilizar las agendas de la mejor forma posible, porque cambiar una visita a Estado con el Vaticano es prácticamente imposible, entonces hemos podido ¿cómo se llama?, coordinar con el equipo del presidente para que pueda conectarse en forma telemática y va a también estar escuchando los demás discursos de NADE durante la presentación y de ahí se va a conectar él y va a dirigirse directamente al público desde el Vaticano, Ya, eso es desde Roma. interesante porque los presidentes, claro, escuchaban los discursos previos y en este caso también va a ocurrir, es decir, más allá de que el presidente no esté presencialmente, sí va a escuchar lo que tanto tú como Susana vayan a plantear. Así es. Perfecto. Y luego tú decías, viene el segundo bloque donde expone el ministro de Hacienda, ¿no? Nicolás Grau. Así es. Va a participar Nicolás Grau también. Y después, en ese mismo bloque, también vamos a tener la presencia de la Contralora General de la República, de Dorothy Pérez. Así que yo creo que hay bastante ansiedad o expectación de su discurso, que es muy orientado a hacer la pega, porque el mensaje principal es el FACTA en esta nada. Entonces, queremos llevar a varias personas que se dedican a hacer cosas. Y desde lo público también va a estar Dorothy Pérez, pero también vamos a tener un bloque de hacedores en el cual va a estar participando Mario Kreutzberger desde su rol como un actor social importante que logra coordinar distintas organizaciones para poder generar esta beneficencia de la Teletón. También va a estar Soraya Casís, que va a hablar desde lo que se está haciendo en Empresas por Chile. Y también vamos a tener a Juan Carlos de la Llera para ver el rol desde la academia, cómo puede contribuir a hacer también yo diría que un elemento coordinador entre lo público y privado, que es el desafío que tenemos para adelante, de Cuando actuar usted, mucho más en conjunto. claro, cuando ustedes evaluaron, discutieron y crearon este bloque que se llama Hacedores de Chile, trata de explicarme así en lo profundo cuál es el sentido de tanto el título como del contenido que ustedes esperarían respecto de quienes van a exponer y que entiendo va a ser de alguna manera presentado por Mónica Álvarez, la vicepresidenta de ICARE. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes se forjaron como idea en el concepto de Hacedores por Chile? Yo creo que es como también transmitir de que, bueno, a pesar de todas las dificultades que tenemos para poder emprender y para poder echar adelante proyectos y cosas así, en Chile estamos llenos de hacedores, llenos de gente que hace y desarrolla negocios y desarrolla proyectos, también pensando más allá de la empresa. Es como, yo diría que, y lo que a veces no se transmite de muy buena forma, es que la mayoría de las empresas al final lo que están tratando de hacer es solucionar algún tipo de problema para la sociedad. Y aquí una de las cosas que nosotros vimos, incluso hace poco viajamos y estuvimos conociendo el ecosistema de Medellín, y allá es impresionante cómo la relación entre lo público, lo privado y la academia está funcionando increíblemente bien, y son como distintas piezas de un mismo engranaje. Eso es un poco lo que queremos como recoger de las experiencias de estos hacedores que no solamente se dedican a hacer empresas, sino que también es como la empresa al final contribuye a resolver problemas de la sociedad. Perfecto. Después viene un intermedio, ¿no es cierto? Tenemos el último bloque que es el panel presidencial. Hablemos un poquitito de lo que representa también, porque cada 4 años ENADE recoge el momento político que está viviendo el país y en este caso con las elecciones que están a la vuelta de la esquina.
Así es. Bueno, justamente ahí tú vas a moderar el panel ese de los de los candidatos. candidatos, así que sabes muy bien de lo que se trata, pero queremos también pasar del qué a cómo, al cómo, es decir, que nos digan no solamente lo que quieren hacer, sino que cómo lo quieren hacer. Porque todo el mundo va a estar hablando de crecimiento, pero la pregunta es qué tenemos que hacer para poder realmente crecer. Y al mismo tiempo, hacerse cargo de las tensiones de corto plazo con respecto a las de largo plazo. Porque uno puede sacrificar el corto plazo con un objetivo a largo plazo o viceversa. Yo creo que tenemos que cuidar el largo plazo y tenemos que empezar a pensar más como país y sobre todo desde el sector político, dejar de pensar en los próximos 4 años y tener una visión país de 25 años más, qué es lo que queremos que sea Chile al 2050, al 2060, y empezar a trabajar en el corto plazo siempre alineados con respecto al objetivo del largo plazo. ¿Cómo se, cómo se proyecta un panel presidencial cuando los candidatos pueden, digamos, utilizar una instancia como esta, más bien para transmitir mensajes políticos, pero no necesariamente dar con el tono y el sentido de lo que ustedes buscan en este foro presidencial? Sí, bueno, hemos preparado algunas preguntas que van un poco en generar justamente esto, a veces una contrapesos de decir, uno tiene que lograr dos objetivos al mismo tiempo, pero entre ellos como que se contradicen un poco. Ujú. Es llevarlos un poco a al desafío de debatir sobre cosas que son complejas y que tienen que están afectando a la sociedad actualmente. Es muy difícil y es muy fácil que la respuesta de que ellos traten de darte al final es parte del discurso normal y se desvíen, pero yo creo que ahí está ¿cómo se llama? La habilidad del moderador que tenga la capacidad de poder acorralarlos un poco cuando se están yendo por las ramas o no están respondiendo adecuadamente a la pregunta. ¿Por qué crees tú que, que cuesta tanto en un país como el nuestro, donde pareciera que los diagnósticos están bastante claros, pasar del diagnóstico a la toma de decisiones para corregir lo que aquellos diagnósticos te están presentando? Eh, Mira, es difícil, ¿ah? Pero en términos de seguridad, yo creo que todo el mundo está de acuerdo de que tenemos que tomar medidas, un montón de medidas con respecto al tema de la seguridad, pero la forma de hacer las cosas ha costado mucho que el sector político se ponga de acuerdo en cómo hacerlo. Y yo creo que vamos bien encaminados, incluso en el primer semestre de este año, la tasa de delitos o incluso de homicidios ha bajado levemente, pero todavía nos queda un montón por hacer por delante. Pero yo creo que la sociedad está impaciente y quiere que avancemos un poco más rápido respecto a eso. Y lo mismo está pasando con respecto al crecimiento. Yo creo que todos están diciendo de que tenemos que volver a crecer en forma más ambiciosa, pero al mismo tiempo, a veces inconscientemente, pero a veces muy conscientemente, también le están poniendo trabas al crecimiento en el corto plazo, incrementando, por ejemplo, los costos para las empresas, lo que termina siendo las menos competitivas, es trabando, agregando a veces más permisos. Entonces, ahora lo que está pasando es que estamos viendo un poco el péndulo volver en lo que es el tema de la permisología, pero no en hacerlos más, menos rigurosos o algo así, pero sí tratar de que los permisos al final en Chile no sean menos competitivos que los permisos en el resto de los países. Al final, el tema de la permisología, el tema del sistema tributario, todo eso son como barreras para el desarrollo de los negocios. Mientras más barreras les pongamos, menos probable es que se desarrollen esos negocios acá y es más probable que los negocios se terminen desarrollando en otros países. ¿A ti te parece que el tema de la permisología y de reducir los tiempos de tramitación una de las principales razones por las cuales estamos en esta especie de fango en términos del crecimiento económico? Definitivamente tiene un impacto muy relevante eso, sobre todo con respecto al tema de la inversión. Entonces, la inversión, estamos con una tasa de inversión hoy en día que nos permite mantener los niveles de capital. No estamos desarrollando, agregando capital que nos permite mejorar la productividad. Para poder llegar a mejoras en productividad a través de la inversión,
necesitamos subir la tasa de inversión por lo menos el 20, el 25 y quizás hasta el 30%, que es un poco lo que está pasando en los países que son referentes para nosotros. Entonces, si estamos a la tasa del 15, solamente estamos renovando el stock de capital que hay. Se puede decir. Entonces, y eso es más difícil que suba si todas las empresas saben que las trabas acá en Chile son mayores que en el resto de los países. Incluso cuando estaba en Medellín yo le preguntaba a la gente, porque nadie hablaba del tema de la permisología, y yo decía, qué raro, porque ustedes no tienen problema con los permisos acá en Colombia. Y me dice, claro que sí, a veces los proyectos se pueden demorar hasta 6 meses. Y entonces, bueno, al lado de lo que tenemos nosotros es evidente de que hay una brecha ahí que tenemos que trabajar, porque aquí los proyectos se pueden demorar años en salir adelante. Jorge, estamos mirando una realidad y tal cual como lo plantea de alguna manera el eslogan de este NADE, de que, digamos, pasar de las palabras a los hechos cuesta un montón. ¿Hay alguna otra razón por la que tú crees que tengamos esta dificultad de pasar de las palabras a los hechos? Sí, yo diría que, y eso tiene que ver con el verba, yo creo que los niveles de confianza están bajos y tenemos que retomar el diálogo, tenemos que volver a sentarnos a conversar, tenemos que trabajar en base a propósitos comunes de largo plazo. Yo creo que hay más cosas que nos unen a cosas que nos separan. Hay una mayor proporción de Chile que no está ideologizada y que está de acuerdo con trabajar, incluso aunque tengas personas que piensan distinto políticamente, si tú te pones de acuerdo en el propósito más elevado, como dicen los gringos, en el higher purpose, yo creo que hay una mayor probabilidad que podamos trabajar en un entorno de confianza. Y lo que hace falta para poder hacer, y yo te diría que incluso acá en Chile hay un ecosistema donde funciona relativamente bien lo público, privado y academia, que es en la región del Biobío. En Conce, las universidades están trabajando en forma mucho más integrada con la empresa y también con participación del Estado. Y eso es un poco lo que tenemos que replicar acá en el resto de Chile. Y déjame preguntarte también lo que algunos denominan como los versus, ¿no? Como esta lógica medio de clivaje de compatibilizar crecimiento económico y al mismo tiempo, digamos, ciertas muy legítimas demandas sociales, la sostenibilidad al mismo tiempo de las cuentas públicas. Eh, ¿Cuán difícil ves tú en una sociedad como la nuestra, por su idiosincrasia política, por decirlo así, el que nos encontremos siempre que alguien se para como de un lado o del otro, pero que cuesta compatibilizar ambas cosas? Yo te puse solo un ejemplo, ¿no? Pero hay un montón de otros, ¿no? Sí, un tremendo desafío. Yo creo que si yo tuviese la respuesta, yo estaría dedicado más al sector político también. Sí, Pero, claro. Uno nunca sabe, Holger, ¿eh? Uno nunca sabe. no. Yo feliz acá tratando de ayudar desde la empresa. Pero a mí, yo creo que me parece eso. Y me ha tocado en este rol de presidente de ICARE, me ha tocado relacionarme también más con gente del sector público y tenemos gente extraordinaria. Tenemos gente extraordinaria también en la academia, pero estamos tan ocupados empujando el carro y nuestro carro que no nos damos mucho tiempo para poder interactuar con el resto de los stakeholders y tener este diálogo y tratar de buscar objetivos comunes, sobre todo a largo plazo. Yo creo, y lo que decía antes, nos falta pensar más allá de los 4 años, pensar como Estado, pensar en proyectos de largo plazo que le hacen falta al país y no solamente salir con los logros de lo que habíamos planificado para nuestros próximos 4 años como gobierno. Bien, pues Holger Polman, presidente de ICARE. Nos vamos a encontrar mañana desde temprano. Vamos a estar nosotros transmitiendo desde Metropolitan mañana este programa Ahora es Cuando, y vamos a tener transmisión en conjunto además con el equipo de Mega Media para luego derivar en este foro presidencial que va a ser 1:45 p.m, pero vamos a tener la cobertura y transmisión, por supuesto, de todo lo que vaya pasando allí. Así es que nos vemos mañana, Holger. De todas maneras, Juan Manuel, muchas gracias y feliz en poder estar con todo el equipo mañana. La verdad es que tenemos un equipo en el backstage trabajando por ICARE, desde ICARE y desde NADE y todos los proveedores de servicio que llevan meses trabajando para poder sacar adelante una tremenda NADE de mañana. Perfecto. Holger, hasta mañana. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente, un abrazo.